Bienvenidos a una clase más de razonamiento verbal con su profesora, con su guía, con su instructora, Bella Tomlinson, encargada obviamente del área de razonamiento verbal. Listo. En la clase pasada vamos a hacer un resumen más o menos de lo que vimos en la clase pasada para aquellas personas que no pudieron conectarse. Listo. La semana pasada vimos lo que fue lectura crítica 1, que comprendía la idea principal, idea implícita, idea explícita, tesis, todo eso, ¿no? Esta semana estamos viendo lectura crítica 2, que incluye el parafrasear, incluyen las falacias, encontramos los argumentos, las contradicciones, el significado contextual y por último los refranes. Entonces, eso es todo lo que vamos a ver y vimos entre el martes y jueves, que es los días que nos toca la materia, ¿no? Entonces, como primer punto, nosotros teníamos lo que era parafrasear. Sin ver la diapositiva, alguien que se acuerde, ¿qué significaba parafrasear? A ver, ¿qué nos dicen? Resumir algo, ¿sí? Decir con otras palabras, decirlos con sinónimos, es verdad. Nosotros habíamos quedado que parafrasear era cambiar, explicar algo con nuestras propias palabras sin que el texto pierda sentido, o sea, que tenga el mismo sentido con el que lo leímos al que lo expresamos, ¿no? Y quedamos que habían dos formas de hacerlo. La primera era leyendo, entendiendo y explicando, y la segunda era cambiando las palabras por sinónimos. Que para eso necesitaríamos un diccionario y necesitaríamos saber al 100% utilizar los tipos de sinónimos que existen, ¿no? Los conceptuales, los directos, los referenciales, todas las clases de sinónimos que ya vimos anteriormente. Listo. Ahora sí, ya vi que sí recuerdan lo que es lo que es parafrasear, ¿no? Entonces vamos con este ejercicio de repaso. Con base en el enunciado, identifique la paráfrasis correcta. La vida es fascinante. Solo hay que mirarla a través de las gafas correctas. ¿Cuál será la paráfrasis correcta de esta frase? Ok, ya van llegando sus respuestas. Bien, sigan poniendo sus respuestas, chicos. ¿Será la A, será la B, será la C o será la D? Ya tenemos muchas respuestas. Vamos a ver qué dicen. Ok, me dicen la B, me dicen la C, la D, la C. Listo, está entre la B, la C y la D. Déjenme coger mi lápiz. Pero mayoría de votos tiene la respuesta B. Aquí unos cuantos para la C y otros pocos para la D. Entonces, la mayoría de ustedes dice que la paráfrasis correcta es una perspectiva adecuada de las cosas, deja percibir lo encantadora que es la vida. Vamos a ir descartando opciones, ¿no? Mi frase que yo debía parafrasear, ya sea entendiendo, leyendo, entendiendo y explicando, o cambiando por sinónimos, es: la vida es fascinante, solo hay que mirarla a través de las gafas correctas. Una frase muy linda, por cierto, ¿no? Mi respuesta A, mi opción de respuesta A, vamos
a solucionar los micrófonos ahorita. Silenciar a todos. Listo. El que quiera hablar me alza la mano y yo le concedo la palabra. Ahora sí. La opción A me dice, admirar la vida depende de la cantidad de los utensilios que porta el observador. O sea que para yo poder admirar la vida tengo que cargar gafas, tengo que cargar joyería, tengo que cargar un sombrero, tengo que cargar bastantes utensilios, bastantes cosas para yo poder ahí recién observar, admirar la vida. No, no me dice eso, lo descarto, no es mi opción de respuesta. Ahora vamos con la D. Contemplar la vida con cualquier visor la vuelve fascinante. O sea, por ahí me está diciendo con cualquier visor, bueno, con cualquier gafa, pero en cambio en mi frase original me dice que no, que es a través de las gafas correctas, del visor correcto, o sea, no cualquiera me ayuda a ver lo fascinante que es la vida. Entonces la D tampoco es. La C, las facetas de la vida son agradables para los que la miran. No, hay facetas de la vida que son desagradables, que son tristes, que son amargas. Y hay personas que aunque esa faceta sea feliz, la persona se siente sola y no lo ve así, ¿no? Entonces depende mucho de cómo miremos la vida, qué perspectiva nosotros tengamos. Entonces la C no es. Y la B, una perspectiva adecuada de las cosas deja percibir lo encantadora que es la vida. Es la paráfrasis correcta para mi frase original, ¿no? Depende mucho de la perspectiva que nosotros tengamos, sea alegre, sea triste, sea de amargura, para nosotros poder percibir lo bello y lo encantador que la vida nos trae. Entonces mi respuesta correcta es la B. ¿Sí? Estábamos en lo correcto. Mi respuesta correcta era la B. Listo. Entonces, eso es parafrasear, cambiar las palabras, pero que tenga el mismo significado una frase con otra. Como les dije, hay dos opciones. Leer, entender y explicar, que es la más común y la más fácil a mi parecer, porque solo tenemos que entenderlo y explicarlo, nada más. O cambiar por sinónimos. Sí, si bien tenemos un diccionario es fácil, pero tenemos que saber utilizar los sinónimos. Y utilizar los sinónimos no siempre es fácil, porque nos mintieron en la escuelita, como les dije anteriormente. No es un sinónimo blanco-negro, no. Existen muchísimos tipos de sinónimos, los que se usan según el contexto, según la intención, los sinónimos connotativos, los sinónimos referenciales, los sinónimos totales. Entonces existen hartísimos sinónimos. Y para nosotros parafrasear bien utilizando sinónimos, tenemos que saber esos tipos de sinónimos y en qué ocasión utilizarlos. Por lo cual yo les recomiendo que si alguna vez en algún trabajo de la universidad o del colegio les manden a hacer un trabajo de paráfrasis, nos basemos en leer, entender y explicar. Listo. Vamos a ver qué dicen. Listo. Ahora, continuando, también vimos lo que eran las falacias. ¿Alguien se acuerda los tipos? Bueno, las 5 falacias que nosotros estudiamos. Las 5 falacias que nosotros estudiamos, las que yo les puse incluso en el grupo. A ver, escríbanla, alcen la manito, si son tímidos, escríbanlo, no importa, ¿no? Lo importante aquí es que ustedes participen. Ok, la falacia del hombre, el ad hominem, el ad populum, la ad baculum, ad verecundiam y ad ignorantiam. Exacto, ahí están las 5 que vimos. Pero vamos a tener un pequeño repaso para aquellas personas que no pudieron conectarse a la clase pasada. Primero tenemos lo que son las falacias. Y me dice que en el campo de la lógica es una argumentación o razonamiento que parece válido a simple vista. Las falacias son argumentos que están erróneos, ¿no? Que son falsos, como su nombre mismo nos lo indica, son falsos, pero parecen verdaderos, parecen válidos, pero no lo son. Ya sea que se comete de manera intencionada, con fines de manipulación y engaño,
o de manera desinteresada. Las falacias han preocupado a diversos campos discursivos del quehacer social, como la política, la retórica, la ciencia o la religión. Bueno, Aristóteles postulaba la existencia de 13 tipos de falacias, como les dije, hay muchas falacias, pero las más importantes, las más esenciales son las 5 que ya habíamos mencionado. Hoy en día conocemos una cantidad bastante superior y diversas formas de la clasificación para entenderlas. En líneas generales, un argumento no será falaz cuando tenga validez deductiva o inductiva, premisas verdaderas y justificadas y que no caigan en la llamada petición de principio. Plata. Teníamos la primera falacia, la ad populum, o a la popularidad, ¿no? La que apelaba a lo que pensaba la mayoría, de que si la mayoría lo decía es porque estaba en lo correcto. Es decir, el razonamiento está basado en lo que piensa o dice la mayoría sobre algo, sin tomar en cuenta las razones objetivas que argumentan la afirmación. Entonces, aunque el cielo sea azul, pero la mayoría me está diciendo que el cielo es rojo, pues yo les voy a creer porque la mayoría me lo dice. Esto es lo que nos quiere dar a entender esta falacia, que si la mayoría de gente piensa lo mismo, es porque tiene que ser verdad, porque si no, ¿por qué pensará lo mismo la mayoría de gente? Cuando esto es un error, porque hay diferentes realidades, diferentes verdades. Entonces no hay que basarnos en lo que piense la mayoría. Un ejemplo que les había puesto a la propaganda de Colgate, ¿no? 9 de cada 10 odontólogos lo recomiendan. Está apelando a que la mayoría lo recomienda. Listo. Ahora tenemos la falacia ad verecundiam o falacia a la autoridad. Es aquella premisa que se basa en la figura de alguien experto para argumentar en que es cierta y verdadera. En otras palabras, si alguien con autoridad defiende que algo es verdadero, debe serlo porque la persona lo dice, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos bien, ¿no? Siempre que nosotros vamos a argumentar algo, mencionamos a una persona de autoridad para que nuestro argumento, nuestra frase tenga mayor peso, mayor validez y se crea cierta. El problema de esta falacia es que nosotros no vamos a mencionar a una autoridad experta en este caso, sino que a una autoridad que no es especialista en lo que nosotros estamos hablando. Un ejemplo que nosotros ya vimos, que un reportero se ponga a hablar del medio ambiente. Él no es especialista en eso, no tendría por qué ponerse a hablar de eso, que nosotros, digamos, que el ingeniero o el arquitecto me está dando un remedio para la dermatitis, cuando él no es una autoridad, no tiene la capacidad para hacerlo, ya que eso lo tiene que hacer un especialista, un dermatólogo. Entonces, así, la falacia ad verecundiam es cuando nosotros apelamos a una autoridad que no es experta en ese caso, porque está bien mencionar a alguna autoridad cuando nosotros hablamos, siempre y cuando esa autoridad esté especializada y sea experta en lo que nosotros estamos hablando. Si no es experta, si no es especializada, estamos cayendo en una falacia. Vamos a la siguiente. Listo. Tenemos la falacia ad ignorantiam o a la ignorancia, como su nombre nos lo indica, ¿no? Consiste en sostener la verdad o falsedad de una proposición alegando que no existe prueba de lo contrario. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta que esta falacia no apela al conocimiento, sino a la falta de evidencia, a la falta del conocimiento, a la ignorancia, o bien alegando la incapacidad o la negativa del oponente a presentar pruebas convincentes de lo contrario. Quienes argumentan de esta manera no basan su argumento en el conocimiento, sino en la ignorancia, en la falta de conocimiento. Entonces, un ejemplo que ya también vimos, ¿no? Que muchos científicos habían estudiado, querían ver qué relación tenía el teléfono celular con las enfermedades o las padencias cerebrales de las personas, pero por falta de prueba, porque no había prueba, no pudieron confirmar eso. Entonces es falso, no había ninguna relación con esas incidencias, ya que no había pruebas cuando no es así, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, los extraterrestres no existen porque nadie ha probado su existencia. Aquí está apelando a la falta de conocimiento que hay sobre los extraterrestres. Y la otra parte le dice,
Los extraterrestres sí existen porque nadie ha probado que no existen. Aquí las dos personas están cayendo en esa falacia, ¿no? Están acudiendo a la ignorancia sobre el tema de los extraterrestres. Independientemente de si existen o no existen, eso es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, ya vamos viendo que la ad populum es aquella que acude o apela a lo que piense la mayoría. Si la mayoría lo piensa, es correcto. Tenemos la ad verecundiam, que es cuando nosotros apelamos a una autoridad que no es experta en el caso, ¿no? Si es una autoridad es porque tiene que ser cierto. Y ahora tenemos la ad ignorantiam, que es aquella que apela a la ignorancia o la falta de pruebas que hay de algo. Listo. Ahora viene la ad hominem, o al hombre. Es una falacia que consiste en atacar a la persona que emite un argumento, desacreditándole para que los demás no lo tengan en consideración. La falacia ad hominem se caracteriza por el juego sucio, ya que no aporta razones válidas que sirvan para rebatir una posición o conclusión. Entonces, en esta falacia nosotros no vamos a atacar el argumento de la persona, sino que vamos a atacar directamente a la persona. Por ejemplo, vamos a decir, pero ¿por qué tú, Juanita, me vienes a hablar de corrupción, me vienes a hablar de justicia, si cuando tú tenías 6 años te robaste un chicle en tal lado, ¿no? Estamos ensuciando la reputación, ensuciando a la persona para que la gente no crea lo que dice. En un momentito que tengo una alarma aquí que voy a apagar. Listo, chicos, mil disculpas. Entonces, en eso consiste la falacia ad hominem, ¿no? Que nosotros atacamos al hombre, más no desacreditamos su argumento como tal, sino que lo ensuciamos. Por eso se llama juego sucio, porque jugamos sucio en ese sentido, ¿no? Que empezamos a atacar, empezamos a difamar a la persona que está hablando para que la gente no le crea. ¿Listo? Ahora vamos, por último, a ver la falacia ad baculum o al bastón. Esta falacia se basa en amenazas, es un argumento, es una falacia que implica sostener la validez de un argumento basándose en la fuerza, en la amenaza o en el abuso de la posición propia, en el abuso del poder. En otras palabras, la fuerza hace el derecho. Esta falacia me dice que nosotros vamos a acudir a nuestro abuso de poder. No, es que yo soy tu jefe y tú me tienes que hacer caso. Lo que yo les decía, ¿no? El ejemplo que yo les daba, que comúnmente lo encontramos en nuestros propios hogares, cuando nuestras madres o nuestros padres nos dicen, no, es que soy tu madre y me haces caso, ¿no? Es que mientras vivas bajo mi techo, se hace lo que yo diga, ¿no? Bajo mi techo, mis propias reglas. Entonces es así, ¿no? Está abusando de su poder, de que, bueno, es una autoridad. Viene algún jefe, algún maestro, que pasa mucho en las universidades, pero ya nosotros es preferible en las universidades estar con el perfil bajo y no responderle a los profesores, a los doctores que te enseñan, ¿no? Dicen, no, es que yo soy doctor, es que soy tu profesor y lo que yo digo es correcto. Tú no sabes porque eres un alumno. Entonces, eso es un abuso de poder. Pero también entra en la falacia al baculum lo que es la amenaza, cuando nosotros amenazamos para conseguir algo. No, es que si no me das tal cosa, te voy a acusar, si no me das tal cosa, te va a pasar esto. Entonces, la falacia ad baculum o es bien por el abuso del poder o por las amenazas. Entonces, recapitulando las falacias, son 5 primordiales. La ad populum, que apela a lo que piensa la mayoría. La ad verecundiam, que es cuando mencionamos a una autoridad que no es experta. La ad ignorantiam, apelamos a la falta de pruebas, a la falta de conocimiento o a la ignorancia. La ad hominem, que es aquella que nosotros nos dedicamos a atacar a la persona que está hablando, desacreditándola para que la gente no le crea. Y por último, la ad baculum, ¿no? Que es a base de abuso de poder y de amenazas. También tenemos la ad misericordia, que esta vendría a ser apelando a la misericordia de alguien más, ¿no? Dando pena, causando lástima para que la otra persona nos dé la razón.
pero casi no la vamos a ver. Estas son las 5 que vamos a ver en los exámenes, que en mi experiencia de todos estos años que vengo enseñando razonamiento verbal o lengua y literatura, lo he encontrado en el examen Ser-Bachiller, en el examen EAES, en el examen Cenecit y ahora en el examen Transformar también hubieron preguntas sobre falacias. Listo. Ahora sí, vamos a realizar este ejercicio para ver que esté todo entendido referente a las falacias. Tienen 2 minutos. En 2 minutos vemos la respuesta. Son 6:32. A las 6:34 vamos a ir revisando. Lean bien, cuidado, se confunden con los tipos de falacias, repasen con los apuntes que debieron de haber hecho, lean, analicen bien con calma, que ahorita tenemos tiempo. A ver, ya tengo todas sus respuestas, vamos a ver. A ver. Me dicen la D, me dicen la B, y me dicen la A. Vamos a ver cuál tiene mayoría de votos. La D está ganando. Ok. La D ganó por mayoría de votos. Mi turno de leer, de analizar y de decir la respuesta. Lo importante, lo primordial es leer siempre lo que está primerito, lo que nos pide, porque no, tenemos que saber qué es lo que nos pide, no vamos a estar buscando a ciegas. Con base en el texto, identifique el tipo de falacias. El pasado miércoles 15 de abril, uno de los medios de comunicación más importantes de la capital mexicana, Pablo Minral, político de larga data, concedió una controversial entrevista a Antonia Muriel, periodista y experta en análisis político. Las respuestas, no me deja ver mi cámara. Las respuestas de Minral despertaron duras críticas a través de su cuenta en Twitter.
Una de ellas se refirió a la inconsistencia que contiene la ley de la legalización de tierras. A lo que el político dijo, la ley no tiene ninguna inconsistencia. Basta decir que quien la elaboró fue Joaquín Sinaé, experto en derecho civil y en asuntos de reordenamiento territorial, para aseverar que la propuesta es inmejorable. Tras esa respuesta, Antonia mencionó que si bien Joaquín Sinaé es un experto en derecho civil, su experiencia en reordenamiento territorial se ha desarrollado en España y no en el contexto de la Ciudad de México. Ok. Recién veo que esto de aquí es de una pregunta pasada, que ya la habíamos visto, no es hasta aquí. Es hasta aquí. Podemos dar cuenta hasta por el color. La pregunta llega hasta ahí. Parece que se borró mal. Listo. Entonces, el contexto de esto, lo que está diciendo es que este señor dio una entrevista y en la entrevista alababa una ley de legalización y en Twitter le respondieron que esa ley tenía inconsistencias. Él dijo, no, ¿cómo va a tener inconsistencias si quien la creó fue tal persona que es experta en derechos civiles? Entonces le responden que sí, que esa persona es experta en derechos civiles y reorganización, pero en España, no en México, que es donde se estaba sentando. Entonces me está mencionando una autoridad que no es experta en ese campo. ¿Y qué falacia me mencionaba que apelaban a una autoridad que no era experta en ese campo? Era la falacia ad verecundia, mi opción A. Admito mi error de que quizás pensaron que era la D por la última parte, que no estuvo bien, o sea, que no sé por qué se puso ahí si yo la había borrado, pero no importa, chicos. En este punto, se llevan el punto de las personas que me dijeron la A y las personas que me dijeron la D, ya que fue error mío no haber eliminado esta parte. Pero mi respuesta correcta es la A, falacia ad verecundia. Vamos a borrar. Y listo. Eso fue todo en cuanto al repaso de la clase pasada, que alcanzamos a ver solo a eso, hasta falacias. Ahora, siguiendo con la cronología, siguiendo con los módulos que en el orden que está, nos tocaría la argumentación, los argumentos. Ok, vimos las falacias. Las falacias son argumentos falsos que tienen fallas. ¿Qué serán ahora los argumentos? ¿Quién sabe y quién me puede decir qué son los argumentos o qué entiende por argumento, por argumentar? A ver. Resaltar una realidad, sí, puede ser, ¿no? Un argumento es algo que nosotros decimos, una frase, un reporte científico, algo que nosotros decimos para sustentar y para dar validez a nuestra idea. Es casi como las falacias, es idéntico a las falacias con la diferencia de que no caemos en error, que un argumento no hay error exacto para persuadir, es una frase, es algo que nosotros usamos para persuadir a los demás a que piensen como nosotros pensamos o que tengan la misma idea que nosotros tenemos. Pero vamos a verlo algo más específico. Listo. Un argumento es la expresión de un razonamiento, ya sea oral o escrita, como parte del intento lógico por demostrar la validez o invalidez de una tesis o una proposición, mediante su vínculo con una serie de conclusiones. Entonces,
un argumento es un razonamiento válido, casi como la falacia, pero esta vez sin caer en los errores, ¿no? Dicho de otros términos, un argumento es una forma de razonamiento que justifica una postura respecto a algo a través de un conjunto de premisas y una conclusión lógicamente extraída de ellas. Argumentar, por ende, significa dar argumentos al otro, tal y como hacen los abogados durante un juicio para intentar convencer al jurado. Ok. Como ya saben, esta clase yo la di el sábado a las personas que están en el curso presencial. Y se salvaron ahorita que están en el virtual, porque en el presencial hice hacer una ponencia, hicimos un debate donde los chicos tenían que utilizar los argumentos, tenían que utilizar falacias, ¿no? Entonces agradezcan que estamos en línea y no podemos hacer eso. Sí podríamos, pero evitemos la pereza, ¿no? Listo. Entonces, un argumento es un razonamiento válido que yo utilizo, que ustedes utilizan para justificar una postura, para justificar una opinión o una idea que nosotros tenemos. Como dijeron antes, para persuadir a las otras personas que piensen igual que yo, pero esta vez sin caer en errores. Entonces, así como existen los tipos de falacia, existen los tipos de argumentos. Entre los tipos de argumentos, yo voy a encontrar el de autoridad. Se acude a un experto o persona reconocida para apoyar la opinión. Ok, pero ¿qué diferencia hay entre la falacia ad verecundiam, que es apelar a la autoridad, y el argumento de autoridad? Y en la falacia yo voy a apelar a una autoridad que no es experta en el tema. En cambio, en el argumento yo busco y apoyo mi argumento, apoyo mi opinión con la autoridad, pero alguien que sí es experto y especializado en ese tema. Si yo voy a hablar de salud, pues menciono un doctor. Si yo voy a hablar del medio ambiente, menciono un ingeniero ambiental, menciono un biólogo. Si voy a hablar de matemáticas, pues menciono un ingeniero, un físico matemático, alguien que sepa de ese tema. Al contrario de la falacia ad verecundiam que mencionábamos a cualquier autoridad. Mi siguiente argumento es el de calidad. Valora lo bueno frente a lo abundante. Esto es todo lo contrario a la falacia ad populum. Espérenme un minutito. Listo, ahora sí, me estaban llamando. Bueno, esto es todo lo contrario a la falacia ad populum, la falacia que apelaba a lo que pensara la mayoría. Aquí es todo lo contrario, nosotros no nos vamos a apoyar en lo que piensa la mayoría, sino lo que es bueno en realidad, lo que es de calidad. Sigue el argumento de cantidad, lo que la mayoría piensa o hace en función a ocasiones como argumentos. La mención del sentido común se incluye en esta variable. Ok, aquí sí es idéntico a la falacia populi, lo que la mayoría piense, pero la diferencia es que aquí hacemos mención al sentido común. Aquí lo utilizamos para cosas lógicas, para cosas que, bueno, es verdad, tiene mucho apoyo, algo bueno a detener, pero no es como, ay, pero es que si 10 personas me dijeron que sí y 5 me dijeron que no, yo les creo a las 10 personas. No, esta ya tiene más bases en el sentido común, son cosas más lógicas. Ya no vamos a decir, es que si 20 personas me dicen que el cielo es rojo, el cielo es rojo. No. Aquí, si esas 20 personas me dicen algo lógico, es verdad, pero si me dicen algo ilógico, no es verdad. Ahora tenemos el argumento científico. La autoridad o el prestigio científico sirve para apoyar un pensamiento. En este tipo de argumentos nosotros vamos a mencionar a los científicos, autoridades, pero en el campo de la ciencia. ¿Cómo nosotros vamos a identificar que es un argumento científico? Porque vamos a encontrar estudios, vamos a encontrar estadísticas, vamos a encontrar números, vamos a encontrar promedios, probabilidades, y vamos a encontrar también vocabulario, terminología científica, ¿no? Tenemos ahora lo estético, lo bello se valora sobre lo feo. Eso no hay mayor explicación. Nuestro siguiente es el existencial, se refiere a lo real, verdadero y posible frente a lo inexistente, falso o imposible.
Este me quiere decir que siempre vamos nosotros a ser más realistas, que nos vamos a basar en la realidad, en hechos que ya están, que ya existen, no cosas que pudieran pasar o que pudieran existir, sino en cosas que ya existen, que nosotros podemos buscar, podemos palpar. Ahora tenemos la experiencia principal. Lo visto y vivido personalmente funciona en ocasiones como argumento, pero conviene no abusar del mismo. Ok. Nosotros en nuestros argumentos, en nuestros debates, en nuestras oratorias, podemos utilizar nuestra experiencia personal para persuadir a los demás de que lo que nosotros decimos es cierto. Podemos decir, no, es que mira, la otra vez yo pasé y vi un perro que había ahí y ese perro me mordió. No pases por ahí que va a haber un perro. Entonces nosotros estamos diciendo algo que nos pasó, una experiencia personal, y es totalmente válido, siempre y cuando no abusemos de ello. No vamos a decir todo el tiempo, no, es que me pasó a mí, y si me pasó a mí, te va a pasar a ti. No, es que yo te lo digo porque yo lo sé, porque yo lo viví, porque me pasó. No vamos a hacer tampoco así, no hay que abusar de eso. No, sí lo podemos usar de vez en cuando, pero no recurrir siempre. Ahora, tenemos el hecho, basados en pruebas constatables. Este aquí es casi igual al científico. Este aquí también vamos a encontrar estadísticas, también vamos a encontrar números, pero sobre todo lo más importante es que este tipo de argumentos se basa en hechos que se pueden constatar, que si yo lo busco en internet, si yo lo busco en algún libro, que si yo lo busco en una revista me va a parecer lo mismo. Es algo que ya está mundialmente reconocido, algo que todo el mundo sabe. Tenemos el hedonista. Ahora, el hedonismo, hay dos opciones, dos maneras de ver el hedonismo. El hedonismo como estilo de vida y el hedonismo como argumento. El hedonismo como estilo de vida es aquel que valora lo espiritual, como los monjes, ¿no? Personas que valoran más la esencia, el alma, antes que las cosas materiales. Como tipo de argumento, se justifica en razón de la necesidad de vivir la vida. Es como decir, ya que vida solo hay una, chulla vida, como dicen aquí en Ecuador, ¿verdad? Entonces siempre en este tipo de argumentos, siempre nosotros vamos a priorizar la felicidad, vamos a priorizar, otra vez se activa esa alarma, bueno. Vamos a priorizar nuestros sentimientos, lo que nosotros sentimos antes que las necesidades de la vida, antes de lo material, ¿no? Casi como el estilo de mí. Permítame apagar de nuevo esa alarma. Ya listo, chicos, mil disculpas, ya la apagué de nuevo. Ya, entonces habíamos quedado que el hedonismo como estilo de vida es valorar lo esencial, lo espiritual antes de lo material, y es casi lo mismo en el tipo de argumento, ¿no? Priorizamos nosotros nuestros sentimientos, nuestra satisfacción antes que las cosas ordinarias, ¿no? De que nosotros lo hacemos porque necesitamos hacerlo para vivir. Tenemos ahora el de justicia. Lo justo debe prevalecer sobre el injusto. No hay mayor explicación, ¿no? Valorizamos la justicia, que la justicia va primero, la priorizamos. Lo moral, las creencias éticas socialmente aceptadas pueden ayudar a justificar una opinión. Ok, esto de aquí apelamos o decimos las cosas que a nosotros nos han enseñado, ¿no? Nuestra ética moral, los valores que hemos aprendido desde pequeños. Decimos, no, bueno, no le respondo a mi mamá porque eso es de mala educación, siempre que llego tengo que saludar porque así me lo enseñaron. Dejen admitir que están llegando. Listo. Entonces, eso es lo moral. Un ejemplo, en la religión mormona, no sé si alguno de ustedes conozca esa religión, en la religión mormona está prohibido tomar café. ¿Y cómo lo justifican? Lo justifican con este argumento, que
que es algo que se les ha enseñado desde siempre, que no pueden tomar café porque el café contiene cafeína y la cafeína es adictiva, es una droga. Y no pueden meter ninguna droga a sus cuerpos, ya que sus cuerpos son templos, ya. Eso sería un tipo de argumento moral, basándose en las cosas que les han enseñado desde chiquitos. Tenemos ahora el progreso. La novedad y lo original son clave del progreso y son valorados frente a la tradición. Más adelante vamos a ver el argumento de tradición. Pero el argumento de progreso nos dice que debemos dejar atrás las tradiciones porque ya en la actualidad tenemos más conocimiento, en la actualidad tenemos más evidencias de cosas, entonces nos centramos más en lo nuevo que en lo antiguo. Ay, perdón, aquí se repite la diapositiva, me había olvidado de quitarla. Listo, ahora tenemos el de semejanza, que esto es algo muy común que nosotros utilizamos. Se defiende algo en razón de ser muy parecido a otro elemento que nos convence. Por ejemplo, cuando estamos discutiendo o pidiendo permiso para salir, decimos, no, pero es que no es justo porque a Juanita sí la dejan salir. A Juanita, sus padres sí la dejan salir y tú a mí no me dejas salir. Es que ya estoy mencionando mucho a los padres. Han de pensar que tengo problemas con mis padres, pero no es así. Decir, no, es que mire que a fulanito sí le subió el sueldo y fulanito hace lo mismo que yo hago y a mí no me sube el sueldo. Entonces hacemos una comparación, como una queja, una semejanza de por qué a este sí y a mí no. Sí, es el mismo caso, ¿no? Tenemos ahora el de la salud. Se valora lo saludable y beneficioso frente a lo nocivo y perjudicial. No hay mayor explicación, aquí valoramos la salud entre una campaña al consumo de cigarrillos, a una campaña de prevención del consumo de cigarrillos, siempre vamos a apoyar la que muestre mejorías en la salud de las personas. La tradición, aquí está lo que les decía. El peso de la tradición puede servir para confirmar nuestras ideas. Es la antítesis, o sea, el contraargumento, lo contrario al argumento de progreso. Entonces, mientras que en el argumento de progreso nos decía que teníamos que enfocarnos en lo nuevo, este argumento de tradición nos dice que no, que tenemos que respetar las tradiciones. Un ejemplo, aquí en Ecuador está la tradición de en fin de año quemar muñecos. Entonces, y ya sabemos que hoy en día eso está mal porque hay muchos accidentes, muchas personas mueren en fin de año debido a eso, explosiones, contamina el medio ambiente, el uso indiscriminado de sustancias químicas que son nocivas para el ambiente, nocivas para las personas. Entonces es una tradición que sinceramente pienso que se debe erradicar porque trae más cosas malas que buenas. Entonces, ¿cómo podemos defender eso? Basándonos en la tradición, ¿no? Pero es que ¿cómo vamos a eliminar eso? Eso es una tradición, eso es parte de nuestra cultura. Ecuador desde siempre lo ha hecho. Que tú nos pidas que dejemos de hacer eso es un atentado a nuestra identidad como seres humanos. Entonces, eso sería un argumento de tradición, apelar a que ya es una tradición antigua y que es parte de nuestra cultura y que está muy arraigada en nosotros y no podemos sacar. Tenemos el de utilidad, se valora lo útil, necesario y eficaz frente a lo inútil, ineficaz o peligroso. Bueno, no tiene mayor explicación, ¿no? Sirve lo útil, se desecha lo inútil. Tenemos el ad hominem, que antes se consideraba un argumento válido, pero hoy en día ya está descartado, está eliminado, ¿no? Pero igual vale ponérselos aquí por si en algún momento les dicen tipos de argumentos y vemos que está el ad hominem, ya sabemos que sí, antes se lo consideraba argumento, ahorita ya no, ahorita es una falacia. Ahora tenemos los ejemplos de esos argumentos. Sé que es mucho, pueden que estén cansados, pero en serio vale la pena saberlos y ejemplificarlos, porque con ejemplos se aprende mejor. El de autoridad. Realizar ejercicios de forma diaria aumenta la autoestima. Lo confirmó Carlos Paz, médico especialista en rehabilitación emocional. Ok, ¿por qué esta frase está bien estructurada? Porque está apelando a una autoridad, como tiene que ser,
Y esa autoridad es especialista en el tema, ¿no? Nos estamos diciendo, estamos hablando de la autoestima, que es una emoción, y nos lo dice, nos lo está recomendando Carlos Paz, que es un médico especialista en rehabilitación emocional, o sea, sí tiene mucho que ver con el tema. Es especialista, es experto en esa área, por lo cual es válido y es lógico lo que él me está diciendo. Entonces yo voy a apoyar ese argumento ya que una autoridad lo dijo, una autoridad que sabe del tema, a diferencia del ad hominem, perdón, de la advercundiam, que es una autoridad X que no sabe del tema. Listo, siguiente. Calidad. Pocos libros hay como este. Está valorando la calidad de ese libro, ¿no? Que es un libro de muy buena calidad. De cantidad. La película debe ser muy buena porque ha tenido más de 2 millones de espectadores y esto es algo lógico, ¿no? Si una película tiene 2 millones de espectadores y todos tienen críticas positivas, significa que la película es buena, ¿no? Tenemos el científico, aquí está. Recuerden que les dije que íbamos a encontrar cifras y íbamos a encontrar porcentajes. Las mujeres que más sufren de esta violencia de género son las divorciadas, siendo un 85,4% las mujeres divorciadas que han sufrido de violencia de género. Entonces vemos estadísticas, vemos porcentajes. Listo, siguiente. Lo estético. Conviene que te arregles un poco si pretendes convencer en la entrevista de trabajo. Se valora lo bello, lo estético antes que lo feo, ¿no? Lo existencial. No podemos ir a ese restaurante, el lunes lo cierran. Aquí lo existencial, como les dije, es algo palpable, algo que existe, algo realista, ¿no? No pueden ir a ese restaurante porque la realidad es que el lunes lo van a cerrar, entonces no pueden hacer planes a futuro, sino que tienen que concentrarse en lo realista. La experiencia personal. Tengo 3 hijos adolescentes y a todos ellos les gusta ir de fiesta. Entonces es una experiencia personal que está diciendo la señora o señor que está diciendo esta frase. El hecho. La tesis, la contaminación daña la salud, puede ser apoyada con el hecho de que las ciudades contaminadas han aumentado las enfermedades respiratorias. Entonces, esto de aquí es un hecho porque es algo que está comúnmente aceptado, es algo que ya todo el mundo sabe, ¿no? Las ciudades contaminadas aumentan las enfermedades respiratorias. Es algo que si yo lo busco en Facebook, que si yo lo busco en Google, que si yo lo busco en Twitter, que si yo lo busco en algún libro, en alguna revista, me va a salir que es verdad, es un hecho y es algo confirmado. Tenemos el hedonista, que ya sabemos que disfrutamos lo esencial, ¿no? Disfrutemos del feriado, ya mañana retornamos al trabajo, disfrutemos ahorita. La justicia. Tú pagaste el desayuno, lo justo es que yo pague el almuerzo, apela a la justicia, a lo que es justo. Lo moral, no contestes a tu madre, es una falta de respeto, eso es algo que nos han enseñado desde niños. El progreso, la educación de los niños es una inversión a la sociedad. Como les dije antes, en las tesis que hablábamos de la educación, ¿no? Hay personas que piensan que invertir en la educación no es bueno, que es mejor invertir en la economía, es mejor invertir en la defensa, es mejor invertir en la seguridad. Entonces, el progreso, o sea, los avances nos han mostrado que la educación es algo que en lo que sí se tiene que invertir. Tenemos la semejanza. Juan tiene mi edad y sus padres sí lo dejan salir a fiesta. Está comparando dos situaciones iguales, ¿no? Los dos tienen la misma edad, pero la diferencia es que los padres de Juan sí lo dejan salir y a él no. La salud. La educación es fundamental para combatir los malos hábitos alimentarios. Está apelando a la salud, ¿no? Tradición, respeta por favor, se trata de una costumbre muy antigua. Entonces aquí ya estamos apelando, ya estamos diciendo que es algo antiguo, que tienes que respetarlo. Te guste o no te guste, es algo antiguo, una tradición y tienes que respetarlo. Tenemos la utilidad. Preocuparse por el calentamiento de la Tierra nos ayudará a todos, ¿no? Saber sobre el calentamiento global, el calentamiento de la Tierra es algo útil para todos nosotros. Es algo útil para todos nosotros ya que nos ayudará, nos salvará.
Tenemos el ad hominem, bueno, ya sabemos que esto no es un argumento. Listo. Ahora sí, chicos, tienen 3 minutos, sí, 3 minutos, porque es bastante larguito, aunque simplemente tengo que leer el enunciado, lo que me piden aquí, para yo saber cuál es el argumento. Tienen 3 minutos para darme la respuesta. Son 7. 7 y 3, quiero tener la respuesta ya. Léanlo y analícenlo bien, vean lo que nos piden. Nos está pidiendo uno de autoridad. Ok, ya están llegando sus respuestas. Las respuestas de sus compañeros, no se queden atrás y pongan ustedes. Esté correcta o incorrecta, lo importante es que en esta clase participen. Listo, ya pasó el tiempo. Están indecisos todos. Pero David ya está, es la 1, la 1, la 1, la 1. ¿Qué esperas para marcar la 1? Ya voy, cuidado. Solo no me peguen. A ver, vamos a marcar la 1. Ok, Dana nos dice la 2. Por acá Leslie nos dice, estoy entre la 3 y la 4. Marquemos las 2 entonces. Y nos quedamos en que todas son opciones de respuesta para mí. Como les dije, yo no tengo la necesidad de leer el texto, yo no tengo la necesidad de gastar tiempo, de gastar el tiempo valioso leyendo todo este texto, porque puede ser que yo no lo entienda y tenga que volver a leerlo. No, simplemente vemos que me está pidiendo un argumento de autoridad. Entonces sabemos que mi opción de respuesta tiene que mencionar a una autoridad. La primera me dice, la educación es el conjunto de actividades educativas realizadas en contextos diferentes.
satisfacer las necesidades educativas básicas. Aquí no hay ninguna autoridad, no me dice, ay, es que el jefe del distrito, el director del distrito nos está diciendo esto. No. La segunda dice, según datos de la ONU, está mencionando a la ONU, a la organización, no recuerdo cuál es la sigla de la ONU, de las Naciones Unidas, Organización de las Naciones Unidas. Entonces, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ya es una autoridad, entonces ya esta es mi posible opción de respuesta. Según datos de la ONU, o sea, según la autoridad, las estadísticas públicas constituyen una prueba de que la inversión en educación mitiga la pobreza extrema. La tercera, la educación posee la capacidad incomparable de reducir la pobreza extrema y potenciar los objetivos de desarrollo del amplio espectro. No me menciona ninguna autoridad. La 4, es necesario es necesario reconocer que destinar recursos para la educación garantiza beneficios considerables en materia de salud y productividad. Tampoco me menciona ninguna autoridad. La única que me está mencionando una autoridad es la opción 2. Entonces, ya yo me libré de tener que leer todo eso. Simplemente busco entre mis opciones de respuesta cuál dice autoridad, cuál me está mencionando una autoridad, cuál me dice la doctora, el doctor, el ingeniero, el presidente, el arquitecto, alguien que me mencione alguna autoridad experta en algún tema, ¿no? Entonces la única que me menciona es la 2, ojo. Si entre mis opciones de respuesta no encuentro ninguna autoridad, no me dice la ONU ni nada de eso, ahí sí ya tendría que leer mi texto. En este caso, yo lo primero que hago es ver qué es lo que me pide y me voy a mis opciones de respuesta. Veo que hay una autoridad. Híjole, ¿qué pasó ahora? Ay, yo ya no sé ni qué hacer. ¿Hasta dónde me escucharon? Porque estoy que hablo desde Nantes. Ustedes que no me avisan que tengo mal la conexión. A ver, solo lo último. Bueno, chicos, lo que yo les decía, que en este tipo de casos, cuando lo primero que tengo que hacer, lo que siempre tengo que hacer, lo primordial que tengo que hacer en cualquier ejercicio, es leer lo que me están pidiendo. Me está pidiendo que busque el argumento de autoridad. Entonces yo me salto el texto y me voy a mis opciones de respuesta. Y en mis opciones de respuesta, yo tengo que buscar si mencionan alguna autoridad. Si ya la mencionan, esa es mi respuesta, no tengo que leer. Pero hay casos en los que no me mencionan la autoridad, sino que me mencionan qué es lo que dice dicha autoridad. En esos casos donde en ninguna de mis opciones de respuesta me mencione ninguna autoridad, ahí sí, lamentablemente me voy a tener que leer el texto. Pero si veo que en mis opciones de respuesta está una autoridad, ya no leo el texto y solo subrayo eso. Y así ahorro tiempo. Esa es la manera en la que en algunas preguntas, no todas, en algunas preguntas puedo ahorrar ese tiempo. Ahora sí. Vamos a comprobar si esa es mi opción de respuesta. Y sí, la 2 es mi opción de respuesta correcta. Ya ven, yo me ahorré, yo no leí, yo no sé ni siquiera de lo que trata ese párrafo porque no lo he leído. ¿Listo? Vamos a la siguiente. Ya. Con base en el texto, identifique el argumento de autoridad. Y aquí ya no van a tener 3 minutos, aquí ya solo van a tener 1 minuto, chicos. Porque ya saben cómo es esto.
Listo, ya tenemos nuestras respuestas. Vamos a ver, 18 respuestas. Ok, todos van a que es la 2. Sí, todos van a que es la 2. El consumo de frutas frescas disminuye la cantidad de alimentos que se ingiere por comida. Bueno, yo digo una. Listo. Ahora, le voy a preguntar a... A ver, ¿a quién le preguntamos? Busquemos a alguien para preguntarle. Ya tengo a quién le voy a preguntar. Le voy a preguntar a Adriana. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué piensa que es la respuesta? ¿Y cómo llegó a esa respuesta? A ver, Adriana, dinos cuál es la respuesta que tú piensas, que tú sabes. Bueno, parece que tienen mal el internet, mal el micrófono, no se les entendió. Vamos a preguntarle entonces esta vez a Darling. Vamos, Darling. Darling. Bueno, no está Darling, se fue. A Dana preguntemos. Si ya Dana no responde, vamos a pasar a los hombres. Vamos, Dana, tienes la palabra. ¿Qué pasó? ¿Están todos dormidos? Ya les voy a desactivar el chat para que no me escriban por el chat, sino que ya les toque decirme. Vamos a ver, última oportunidad. Esta vez le vamos a preguntar a... Vamos a preguntarle a Paul. Vamos, Paul Bacasela. ¿Cuál es tu respuesta y cómo llegaste a ella? Listo. Nadie quiere hablar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desactivar el chat. Listo. Alguien, última oportunidad, alguien, cualquiera, prenda el micrófono y dígame cuál es la respuesta y cómo llegaron a la respuesta. Nadie aparece. A ver. Listo. Ahorita sí ya pueden activar el micrófono. Listo. No se escuchó, no se entendió. Miren que hasta ahora ha sido... ¿Puedo decir la respuesta? Claro que sí, vamos. A ver, profesora, para mí la respuesta es la segunda porque nos está pidiendo sobre el argumento de autoridad y en el texto nos dicen sobre Laura Parada, experta en nutrición, y ella tiene un puesto de autoridad ahí y nos da a entender que apoya la idea de que el consumo de frutas frescas disminuye la cantidad de elementos que se ingiere por comida. Y esa es mi respuesta. Ok, muchísimas gracias. Has salvado a tus compañeros de que les apaguen el chat.
Yo creo que yo he sido muy indulgente con ustedes en no decirles que prendan la cámara y no obligarlos a participar. Ya me va a tocar porque no me participo. Listo. Entonces, como dijo su compañera, es argumento de autoridad porque en el texto me dice que Laura Parada, experta en nutrición, nos lo dice. Nos dice que el consumo de frutas disminuye la cantidad de alimentos que se ingiere por comida. Y es exactamente lo que nosotros encontramos en mi opción de respuesta, la número 2. Así que estaban en lo cierto. Como pudieron darse cuenta, en este ejercicio yo no pude encontrarlo solo leyendo las respuestas. Aquí sí me tuve que ir a mi texto a leer. Lo puse para que vieran que hay esas dos maneras, ¿no? Hay veces en las que sí nos va a salir entre solo las opciones de respuesta, ya no sale la autoridad, y hay veces en las que vamos a tener que leer el texto. Listo. Vamos a borrar. Listo. Ahora sí, vamos con la siguiente. Ya, antes de eso, nosotros sabemos que un argumento lo usamos para persuadir. Ahora, un contraargumento lo utilizamos para contradecir el argumento de alguien más. O sea, si alguien me está diciendo que las frutas son buenas, mi contraargumento tiene que decir que las frutas son malas. Tengo que decir lo contrario a lo que la persona está diciendo. El siguiente ejercicio me habla de eso. Con base en el caso, identifica el participante que emplea un contraargumento. Listo. Háganlo, escríbanlo. Y ahí vemos qué respuesta está bien y qué respuesta está mal. Dos minutos, chicos. Ok, ya me están llegando sus respuestas. Están entre Laura y Raquel. Lean, analicen bien. Recuerden que un contraargumento es aquel que contradice lo que han dicho los otros, ¿no? Si los otros me dicen que el agua es transparente, la persona que diga el contraargumento tiene que decir que el agua no es transparente, es de color. Se les acabó el tiempo, chicos. Está entre Laura y Raquel. Tachemos a Saúl, aunque mis perritos están emocionados el día de hoy, están que ladran y ladran. No sé si se alcanzan a escuchar. Si se alcanzan a escuchar, discúlpenme sinceramente, pero no hay cómo controlar a los perros, ¿no? Los que tengan hijos perros lo van a entender. Bueno, descartamos a Saúl y a Abel. Nos quedamos con Raquel y Laura. Vamos a leer porque no he leído esto, así que vamos a entender. Abel, docente de economía, al iniciar su intervención como moderador en un debate entre sus estudiantes, plantea: para iniciar este debate debería entenderse qué es felicidad. Según el octavo, espérenme un momentito.
Mis perros se pelearon, disculpe. Cosas de perros. Bueno, para iniciar este debate debería entenderse qué es felicidad. Según el 8º informe de la FPNU, Fondo de Población de las Naciones Unidas, se define que es como la mejora significativa de la calidad de vida de sus pobladores. Bueno, aquí yo ya me doy cuenta que Abel no puede ser el que dé el contraargumento porque él recién está poniendo el tema del debate. Entonces sí, hicimos bien en descartar a Abel. Ahora, Saúl, ¿qué nos dice? Para contestar a su pregunta, utilizaré a Noruega como ejemplo, país que tiene gran desarrollo económico y se ha elegido como el segundo país más feliz del mundo. Todo apunta a que su desarrollo económico permite mejorar la condición de vida de sus ciudadanos. No sé qué pasa con estos perros el día de hoy, la verdad, mil disculpas. Bueno, entonces Saúl nos está diciendo que el factor económico es algo muy importante para el desarrollo de la felicidad. Ahora, Laura nos dice, yo pienso que el desarrollo económico de un país está estrechamente ligado con la percepción de la felicidad de su población, porque como afirma Carolina Collins, bueno, aquí ya vemos que también está diciendo que la felicidad va conectada con el desarrollo económico. Entonces está opinando lo mismo que opina Saúl. Entonces ya sabemos que ni Saúl ni Laura están diciendo un contraargumento. Ya quedó descartado todos y me queda Raquel, pero vamos a leer a ver si aplica. Se debe contemplar el caso estadounidense, que a pesar de tener una de las economías más sólidas a nivel mundial, tiene una percepción de la felicidad entre los adultos que denotan un lento descenso desde el inicio del siglo XXI. Entonces aquí Raquel, me está diciendo que a pesar que es mentira, que no podemos asociar la economía con la felicidad, porque tomando el ejemplo de Estados Unidos, que es a nivel mundial uno de los países con mejor economía, con una economía más sólida, tiene un descenso significativo de la felicidad en cuanto a las personas adultas. Un descenso, o sea que va bajando, hay menos felicidad. Entonces Raquel es la que me está contraargumentando, me está contradiciendo lo que dice Saúl y Laura. Abel está poniendo el tema, Saúl está apoyando la economía, va relacionada con la felicidad, y Laura está apoyando a Saúl. La única que está dando un contraargumento, que me está diciendo no, no es así, es Raquel, por lo cual Raquel es mi opción de respuesta correcta. Listo. Siguiente. Con base en el caso, seleccionen los argumentos que usaría Joshua. Lean el caso. Aquí tienen 1 minuto solamente porque es algo demasiado fácil. Vamos, chicos. A ver, chicos, nada. Ya fui a retar a mis perros para que hagan bulla y ustedes todavía no tienen la respuesta. Ok, 2 y 4. 2 y 4. Dos y 4. 1 y 3. 2 y 4. 3, 1, es lo mismo. 2 y 4. Listo. Ok. Ya tenemos ahí más o menos una variable, ¿no? Ya tenemos la estadística de sus respuestas. 4 y 2, bueno, lo mismo. 2 y 4. Para responder eso tenemos que saber qué es lo que quiere apoyar, qué es lo que Joshua quiere, qué es lo que quiere dar a entender a su familia. Y nos dice, Sayana
es una persona muy preocupada por el cuidado ambiental, lo que nos está diciendo Sayana, no Joshua. Una tarde se propuso convencer a su familia que modificara sus prácticas domésticas, que modificar sus prácticas domésticas contribuiría a reducir su huella de carbono en el planeta, puesto que los datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente son realmente alarmantes. A pesar de sus esfuerzos continuos para concientizar al hermano menor, Joshua, aquí ya entra Joshua a la acción, de que sus acciones mejorarían significativamente el entorno en el que viven, él presenta su punto de vista contrario. O sea, Joshua está contraargumentando acerca del cuidado ambiental. Y también busca persuadir con sus propios argumentos. Ok, entonces ya sabemos que Sayana busca convencer a su familia de que mejore sus prácticas para mejorar el medio ambiente. En cambio, Joshua quiere que sigan con sus prácticas normales porque no cree que el medio ambiente esté dañado, por así decirlo. Entonces, la 1. El agua embotellada es poco amigable con el planeta. Llevar siempre un termo permite controlar la cantidad de líquidos que ingieres y reduce el consumo de plásticos. Reducir consumo de plásticos, ayudar al medio ambiente, va a ir relacionado. Entonces, ¿quién de los dos quería ayudar al medio ambiente? Sayana. Saúl no, por lo cual yo descarto la 1. Y si descarto la 1 aquí, tacho las que tienen 1. Me quedo con la 2 y 3. Y ya con esto, como se repite el 2, yo sé que la 2 está bien. ¿Para qué leerla? No la leo porque ya veo que entre mis opciones de respuesta está. Ahora me quedo con la 3 y la 4. Los cargadores de celulares enchufados siguen consumiendo electricidad y contribuyendo al cambio climático. Por eso se denominan como vampiros de energía. Ok, esto es un argumento que usaría Sayana, ya que me está diciendo que dejar conectado el cargador consume la energía y a lo largo esa energía es un desgasto de los recursos naturales del medio ambiente. Entonces la 3 no va porque esto es algo que usaría Sayana, la hermana mayor, para convencer a su familia de que modifiquen sus prácticas. Y ya me queda 2 y 4, porque yo descarto la 3. Mi respuesta sería 2 y 4, obviamente. Listo. Y vamos a borrar para pasar a la siguiente diapositiva. Nos está yendo el tiempo y nos falta bastante. Vamos a ver qué han escrito estos chicuelos. 2 y 4, literal, 2 y 4. Listo. Siguiente. Aquí ya están los argumentos de hechos. Con base en el texto, identifique el argumento de hechos. Esto es fácil, esta yo ni siquiera tengo que leer el texto, así les digo. Porque si recuerdan lo que les dije sobre las características del argumento de hechos, ya está la respuesta. Ni siquiera voy a apagar mi cámara, voy a estar esperando aquí la respuesta. Exacto, ya me están diciendo la A y la U. Bien, Julio. ¿Y qué? 1, 1, listo. Listo, exacto, ¿no? Ya yo no tengo que leer porque yo recuerdo que la profesora me explicó que si yo encuentro números, estadísticas, porcentajes, probabilidades, yo sé que ese es mi argumento de hecho. Entonces, yo miro entre mis opciones de respuesta y la única que tiene porcentajes, que tiene cantidades, es la A. La primera respuesta, la primera opción. Y así yo me ahorro tiempo, me ahorro estar leyendo porque no entiendo y tengo que volver a leer y no, pero es que me distraje porque el perro está ladrando, entonces me distraje y tengo que empezar a leer de nuevo. Entonces me hace perder tiempo. La respuesta es la primera. Vamos avanzando un poquito más rápido porque ya nos queda corto el tiempo. Listo. Con base en el texto, identifique el argumento que evidencia el punto de vista de Elizabeth. Melissa, docente de filosofía, ha organizado un debate con el tema ventajas y desventajas de la interacción social en el entorno virtual. Elizabeth, estudiante de tercero de bachillerato, debe hacer su intervención para persuadir a la audiencia sobre las desventajas del tema antes mencionado. Entonces, Elizabeth tiene que poner las desventajas de las redes sociales.
Y eso es lo que tenemos que buscar. Busquemos cuál de mis opciones de respuesta me dice una desventaja de las redes sociales. La primera, investigaciones recientes han demostrado que las redes sociales impactan de forma adversa en jóvenes, pues distorsionan el desarrollo de sus actividades sociales. La segunda, una distracción en las actividades de los jóvenes son las redes sociales. Sin embargo, es una herramienta necesaria como fuente de consumo. Las redes sociales permiten practicar de forma activa en la realidad social. De hecho, el activismo creció con el aparecimiento de esta nueva forma de socialización. O la última, las redes sociales promueven nuevas formas de aprendizaje y de desarrollo de las capacidades como la creatividad, la comunicación y el razonamiento. ¿Cuál de estas 4 opciones de respuesta es la que me está diciendo las desventajas de utilizar las redes sociales en los jóvenes? La primera, exacto, es la primera, no hay que pensarlo. Estamos ya de cabeza a la primera, porque las otras me están diciendo ventajas. Si bien la segunda me dice, sí, es una distracción, pero aquí ya me dice un conector de contradicción y me dice que es una herramienta necesaria, o sea, es una ventaja. Y yo estoy buscando desventajas. Entonces, mi opción es la primera. Exacto. La 1. De cabeza, chicos, váyanse a la 1. Apuéstenle. Listo. Siguiente. ¿Hasta aquí se acabó? Sí, ya. Hasta aquí se acabó lo que es los argumentos. Déjenme ver la hora. ¿Tienes la hora? Listo, si alcanzamos entonces. Vamos a ver ahora lo que son las contradicciones y ambigüedades. ¿Cómo está estipulado en el cronograma de las actividades? Listo. ¿Qué es contradicción? ¿Alguien sabe aquí lo que es contradicción? ¿Qué entienden por contradicción? Cuando yo digo algo y la otra persona me contradice. Exacto, sí. Sí, exacto, ¿no? Contradicción es cuando uno dice algo y la otra persona o uno mismo alega diferente, ¿no? Primero digo una cosa y después digo la otra. Yo misma me estoy contradiciendo, yo mismo estoy negando lo que dije anteriormente. Contradecir algo opuesto, exacto, ¿no? La definición de contradicción, para poder descubrir el significado del término contradicción, se hace necesario, en primer lugar, conocer su origen, ¿no? A nosotros no nos interesa, en este caso podemos exponer que deriva del latín, contra, oposición, el verbo diciere. Siguiente. Si nos concentramos en la lógica, en la contradicción, en cuanto a la lógica, se llama contradicción a la incompatibilidad que existe entre distintas proposiciones. La expresión Juan está vivo y Juan está muerto son contradictorias, siempre que se refiere al mismo individuo. No es compatible afirmar que Juan está vivo y Juan está muerto. Ya que esta persona o está viva o está muerta, pero no viva y muerta de manera simultánea. Estas proposiciones se invalidan entre sí. Es habitual que alguien se contradiga a sí mismo, es algo normal, todo el mundo alguna vez se ha contradicho. Una particularidad que suele ser señalada por los demás como un error, un defecto o una falta, ¿no? Si el Ministerio de Economía de un país afirma que la tasa de desempleo está descendiendo y a la semana siguiente comenta que está subiendo, seguramente los periodistas y los analistas marcarán dicha contradicción. O sea, cuando nosotros decimos algo y después decimos, por ejemplo aquí, que primero estamos, no. Bueno, sí, nos estamos contradiciendo. Listo. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que es la contradicción. Tenemos, la vida es larga y es corta. O es larga o es corta. Te estoy viendo, pero no te veo. O sea, o lo estás viendo o no lo estás viendo. No puede ser las dos cosas simultáneamente. La amo y la odio al mismo tiempo. Un sentimiento que la mayoría alguna vez hemos sentido. Amor-odio, ¿no? La amo y la odio al mismo tiempo. La lluvia me moja, pero no estoy mojado. O estás mojado o no estás mojado. No puedes estar las dos al mismo tiempo.
Nunca digas nunca. Se está contradiciendo porque él mismo está diciendo nunca. El auto es blanco, pero negro. O es blanco o es negro, ¿no? Compré la entrada y no compré la entrada. Ahora llueve y no llueve. Entonces una contradicción es cuando nosotros cometemos ese error, ¿no? De que primero decimos una cosa y después decimos otra. Nos contradecimos nosotros mismos. Ahora, sí, ya. Ahora, ¿alguien alguna vez ha escuchado la palabra ambiguo? ¿Ha escuchado ambigüedad? Ah, es que es una pregunta ambigua. No sé, tu respuesta es muy ambigua. Nadie aquí ha escuchado alguna vez, leído o sabe el significado de la palabra ambigüedad. Algo no concreto, exacto. Que, que puede expresarse de diferentes maneras, no de solo una manera. Exacto, o sea, es algo que tiene diferentes tipos de interpretaciones. Yo lo puedo interpretar como un sí, pero otra persona lo puede interpretar como un no. Es algo que no está claro, que no es conciso, no es una respuesta fija. Interpretar de distintas maneras, es verdad. Listo. Aquí tenemos. La ambigüedad es la cualidad de ambiguo. Esto no nos dice nada, ¿no? Es decir, en un término que expresa la cualidad de aquello que es susceptible a varias interpretaciones, o sea, es algo que puede tener muchas interpretaciones, todas ellas coherentes, todas ellas lógicas, lo que da lugar a la duda, la imprecisión, la confusión o la ambivalencia. Por ejemplo, el artista logró captar en la fotografía la esencia de la familia real. La frase puede interpretarse como que retrató a la familia de la realeza o puede interpretarse como un retrato realista de una familia común. Por ejemplo, esta imagen puede interpretarse viendo solo lo negro como una copa o viendo lo blanco como dos personas mirándose fijamente, ¿no? Son cosas que se pueden interpretar de distintos modos y ambos son válidos, o sea, ambos son válidos para las personas. Como aquí, el caso de que el artista logró captar la fotografía, la esencia de la familia real, puede ser que me esté hablando de la familia real, de la realeza, rey, reina, príncipe, príncipe, todo lo que conforma la realeza. O puede ser que me esté hablando que capturó la esencia de lo que es una familia real, una familia común, una familia realista. Entonces se puede interpretar de distintos modos. La ambigüedad en lingüística. Cuando la ambigüedad se produce en el acto del habla gramaticalmente, recibe el nombre de ambigüedad lingüística. Este tipo de ambigüedad se da cuando una expresión, oración o frase puede interpretarse en más de un sentido. Así se reconocen al menos dos grandes tipos de ambigüedad lingüística. La ambigüedad estructural, producida por el orden o la estructura del discurso, por ejemplo, se venden billeteras de piel de caballeros. Podemos decir que se están vendiendo billeteras de piel para caballeros, o sea, de hombres, que los hombres la pueden utilizar, o se puede decir que utilizan piel de caballeros para fabricar esas billeteras, ¿no? Entonces están esas dos interpretaciones. Y tenemos la ambigüedad léxica, producida cuando se usan palabras que tienen más de un significado, las palabras polisémicas, ¿no? Que tienen más de un significado. Y ambos son admisibles. Por ejemplo, se encontraron en el banco de la avenida. Se encontraron en el banco de la avenida. En el ejemplo no queda claro si se trata de un banco para sentarse o una entidad financiera, ya que ambas cosas tienen sentido. Puede ser que se encontraron en el asiento, en un banco que queda en tal avenida, en tal parque, o puede ser que se encontraron en el banco Pichinche, en el banco Guayaquil. Entonces, utilizan la palabra banco, que tiene diferentes significados, para que nosotros lo interpretemos como nosotros queramos, ¿no? Entonces, esa es la ambigüedad, como ustedes dijeron. La ambigüedad, cuando tiene diferentes significados, se puede interpretar de diferentes maneras. Tenemos en la ambigüedad en la lingüística la estructural, que es cuando ordenamos mal las palabras. Decimos las palabras al revés, porque qué distinto si hubiera escuchado, se venden billeteras para caballeros,
hechas de piel. Se venden billeteras de piel de caballero. Se interpreta de dos maneras, ¿no? Y la léxica, que es cuando nosotros hablamos y utilizamos palabras polisémicas, palabras que tienen diferentes significados y ambos significados son válidos. Ven, aquí creo que están los ejemplos. Sí, los ejemplos. Esta alianza costó más de lo que esperaba. Alianza puede estar refiriéndose a un pacto que hizo, un contrato, o un anillo matrimonial o un matrimonio, ¿no? El matrimonio es una alianza. Encontró un pilón, un pilo de cartas. Puede estar refiriéndose a naipes o puede estar papeles escritos, cartas que nosotros le escribimos a personas. Él se dedica a fabricar cascos. Puede referirse a fabricar la protección que se utiliza en la cabeza o bien la parte delantera de los barcos, que se llaman cascos. 50 mulas estaban pasando por la frontera. Puede referirse al animal o bien a los contrabandistas, ¿no? Nosotros sabemos que a los contrabandistas se les llama mulas. Para formar parte del grupo es imprescindible mostrar nobleza. Puede referirse a un título nobiliario, un título de la nobleza, de la realeza, o a un rasgo de la personalidad, de ser nobles, de ser amables. Se citaron en el banco donde se habían conocido. Puede referirse a un barco como institución financiera, un lugar para sentarse en el parque, como el ejemplo que ya vimos anteriormente. Entonces, a lo que voy, chicos, que quiero que ustedes sepan, que una contradicción es cuando nosotros nos contradecimos, decimos primero una cosa y terminamos diciendo otra, como está vivo y está muerto, o está vivo o está muerto, no pueden ser las dos simultáneamente. Y una ambigüedad es cuando nosotros decimos, leemos, observamos, vemos ciertas frases que se pueden interpretar de distintas maneras, ya sea porque están mal estructuradas o ya sea porque utilizamos palabras que tienen diferentes significados. Listo. Ahora, identifiquemos si es una contradicción o una ambigüedad. La primera oración. Soy vegetariana pero como carne. ¿Es ambigüedad o es contradicción? Contradicción. Contradicción, exacto. Contradicción. Exacto, es una contradicción, porque si eres vegetariana no puedes comer carne. La siguiente frase nos dice: ventilador de bolsillo eléctrico. ¿Será contradicción o será ambigüedad? Ambigüedad. Ambigüedad. Sí, ambigüedad. Ventilador de bolsillo eléctrico. Está mal estructurado porque, ¿qué? ¿Acaso el bolsillo es eléctrico? Puede ser que sea un ventilador para bolsillos eléctricos. La siguiente. Ya no la quiero, es cierto. Pero tal vez la quiera. Contradicción. Contradicción. Contradicción, exacto. Contradicción. O la quieres o no la quieres. No puedes confundir a la pobre chica. ¿Sí? A ver, la siguiente. Luis se fue con Andrés a su casa. Ambigüedad. Ambigüedad. Ambigüedad, porque no sabemos, en esta frase puede ser que se fueron a la casa de Luis o se fueron a la casa de Andrés. Luis se fue con Andrés a su casa, se estará refiriendo a la casa de Luis o se estará refiriendo a la casa de Andrés. Es algo que nosotros no sabemos y podemos interpretar de cualquier manera. La siguiente. Él se dedica a fabricar cascos. Esto ya también lo vimos en antes. Como Ambigüedad. Ejemplo, Ambigüedad. Ambigüedad, exacto, como ejemplo de ambigüedad. Ya. La otra, más vale pájaro en mano que 100 volando. Ambigüedad. También es una ambigüedad porque lo podemos interpretar como nosotros queramos. Exacto, es una ambigüedad. Déjenme ver, creo que sí los puse aquí en ejercicio. Ajá. Con base en el texto, identifique el tipo de desviación que tiene este discurso. Léanlo, analícenlo y me dicen la respuesta. Le escriben, por si acaso le escriben.
Ya volví, fui a tomar agüita porque hidratarse es importante. Pero sin embargo volví, no está la respuesta. Ya, me están diciendo ambigüedad. Y me están diciendo contradicción. Ah, no puedo poner. Ahí está poniendo. Ah, ok, contradicción, ya se están yendo más a contradicción. Vamos a leerlo, le soy sincera, no lo he leído, vamos a ver. Listo, a ver. Con base en el texto, identifique el tipo de desviación que tiene este discurso. En medio de grandes preocupaciones en materia económica y de incertidumbre política, de cara a las elecciones presidenciales, se conmemora este martes el Día Internacional del Trabajo en Colombia. En ese marco, la ministra del Trabajo mencionó en su intervención de cadena nacional que es grato para el país tener evidencia de una notable mejoría en el indicador de desempleo. Desde el ministerio celebramos que mantenemos el indicador en dígitos y que las mejoras en el tema de empleo son evidentes. Ok, entonces aquí la ministra me está diciendo que la mejora en el empleo es evidente, que está hasta arriba las estadísticas. Más adelante, ella citó parte del informe realizado en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en el que señala que las cifras más preocupantes en lo que va del año corresponden al trabajo informal, que alcanza casi el 50% de la población económicamente activa y el 10% de tasa de desempleo. Entonces, si aquí me está diciendo que la tasa de empleo es alta, y abajo me está diciendo que no, que hay una tasa de desempleo y de trabajo informal, entonces, ¿será algo ambiguo? ¿Será que se puede interpretar de dos modos? ¿Será una falacia ad hominem? ¿Está atacando a alguna persona? ¿Será que se está contradiciendo ella misma? ¿O una falacia de ignorancia y está señalando la falta de conocimiento que hay sobre el tema? Se está contradiciendo, exacto, chicos, se está contradiciendo porque una dice que la tasa de empleo es alta y en la otra dice que es preocupante. Entonces se está contradiciendo y mi respuesta correcta sería aquí la C de contradicción. ¡Ay, qué pasó! Ay, espérense. ¡Ah! Bueno, sería la C. ¡Ay! De contradicción. Disculpen, esta computadora está medio loca. Es que está prendida desde ayer y no le he apagado, entonces por eso va a estar medio loca. Bueno, chicos, eso sería entonces, bueno, la respuesta aquí sería contradicción. Vamos a marcarla con el resaltador. Y así. Ya, entonces, recapitulando todo lo que vimos en la clase del día de hoy. Vimos sobre los tipos de argumentos, porque ya habíamos visto las falacias en la clase pasada. Entonces vimos los tipos de argumentos, qué son los argumentos, los tipos de argumentos, ejemplos de argumentos. Vimos qué es la contradicción y qué es la ambigüedad. Queda pendiente para la próxima clase, y ahora sí, ver los refranes, ¿no? Los tipos de refranes que hay, las interpretaciones de los refranes, que es algo que también vamos a ver en el examen. Pero por la clase del día de hoy ha terminado, chicos, son libres. Pueden ir a comer, pueden ir a tomar agua, divertirse, pero no olviden practicar. El deber se los voy a estar mandando por medio del grupo, ¿no? Porque lo tengo en un PDF, entonces lo tengo en Word, tengo que convertirlo en PDF y ya tengo que mandar. Así que chicos, esto sería todo por la clase del día de hoy.